Muchísimas gracias, profesor Luis Aurelio, por la intervención. A continuación le damos entonces la palabra al profesor Alberto Valencia para que se dirija a este espacio. Y igualmente le agradecemos muchísimo la disposición y su presencia acá. Para los estudiantes es muy valioso contar con docentes que tienen el compromiso de acompañarnos como estamento estudiantil en este tipo de escenarios. Muchísimas gracias y bienvenido. Disponibilidad de ustedes pues, a hacer estos foros y sobre todo a tener una información adecuada sobre lo que está ocurriendo y sobre lo que está en juego en este proceso. Me parece, Pato, como que decía ahora Luis Aurelio en su intervención, que en este momento tan importante de la historia colombiana, la presencia y la significación de los jóvenes es demasiado importante. Yo creo que los jóvenes tienen la palabra en este momento, creo que tienen que convertirse en actores de primer nivel por su participación en lograr cosas importantes en este momento en la vida colombiana. En la historia colombiana hemos tenido importantes momentos en los cuales los jóvenes han participado, como ocurrió por ejemplo en la convocatoria de la Constituyente del 91, en que los jóvenes tuvieron una significación muy importante. Yo lo único que les digo pues acá ya desde una edad pues muy distinta a la de todos ustedes, que por favor, como decía Marcela ahora, al lado de Marcela, hay que innovar los repertorios, por favor. Eso es demasiado importante y tener en cuenta que la violencia en este país ha sido una gran tragedia y la violencia es altamente contraproducente para la realización de ciertos fines. La violencia es la mejor garantía para que las cosas sigan como están, para que no cambien, para que el status quo permanezca y para que se sostengan pues una serie de cosas con las que todos estamos de acuerdo. Por consiguiente, así como ocurrió con la MANE hace unos años, la innovación de repertorios, como decimos en sociología, para luchar por estas cosas es demasiado importante. Bueno, en segundo lugar quiero referirme un poco a lo que pasó en el plebiscito, aunque ya Luis Aurelio lo acaba de hacer. El plebiscito nos cogió por sorpresa todos, incluyendo a los partidarios del no, que estaban esperando claramente una derrota. Se estaba esperando más o menos que el partido quedaba 2-1, dos votos por el sí, un voto por el no, pero a medida pues desde las 4 a las 5 de la tarde vivimos un tránsito muy complicado pues, de ver cómo las cosas iban totalmente en contrariedad de lo que nosotros hicimos. Bueno, ya Luis Aurelio mencionó algunos factores que intervinieron, pero yo me temo que la gente que votó por el sí de alguna manera le dio más importancia a ciertas consideraciones racionales en su voto, como por ejemplo entender que para lograr la paz y para lograr un acuerdo de este estilo había que hacer una serie de sacrificios y de ceder en ciertas cosas, como por ejemplo ceder en justicia a nombre de la paz. Hubo mucha gente que supo separar claramente el voto por la paz del apoyo al presidente Santos, cosa que me parece importantísima. El problema de la construcción de la paz no es un problema de gobierno, no es un problema de personas, no es un problema de contienda política entre grupos políticos. El problema de la paz es un problema de sociedad, es un problema de nación, es un problema de Estado, es un problema de la existencia colectiva de este país, que va mucho más allá de todas estas contiendas personalistas que se dan en Colombia. Bueno, ahora bien, lo que me parece con respecto al voto por el no, que para mí fue una gran sorpresa, pero que hoy en día pienso, bueno, ¿cómo así sorpresa? No debe sorprenderme tanto, porque el hecho es que los partidarios del no supieron desviar el voto por lo que a los que se lo estaba llamando, que era aprobar un acuerdo de paz, hacia otras cosas. Entonces, lo que hicieron fue promover en la gente una serie de pánicos primarios y de odios primarios que llevaron a la gente a asumir una posición que era más la defensa de una serie de cosas que consideraban fundamentales. A mí me parece, pues, con todo respeto, pero con toda marquesa, que el papel que cumplieron los cristianos fue nefasto, porque hicieron una interpretación absolutamente mentirosa de los acuerdos, en las que se dice que el enfoque de género era que en La Habana se estaba negociando la identidad de género de los colombianos y la estabilidad de la familia colombiana. Por favor,
Eso no dice en los acuerdos. Leyeron enfoque de género y se imaginaron una serie de cosas y aprovecharon bien la coyuntura que se presentó con Gina Parodi. Otra cuestión que me parece nefasta es que se movilizó la cuestión de que en Colombia se iba a establecer un castrochavismo. Eso me parece absolutamente delirante con respecto a este asunto, pero su capacidad de movilización de la gente es enorme. Y no solamente este aspecto, hubo otros también muy complicados. Los taxistas de Bogotá parece que les dijeron que si ganaba el sí, el Uber los iba a desplazar. Los pensionados, que las pensiones iban a poner en cuestión. ¿Sí? Entonces se movilizó la gente sobre la base de una serie de motivaciones de ese estilo, como defensa de la religión, defensa de la familia, defensa del empleo, defensa del futuro, defensa de la estabilidad económica. Entonces la gente votó más por eso que por otro tipo de que efectivamente, como se espera en una democracia, un voto racional, consciente, por lo que efectivamente se estaba preguntando y entendiendo que la paz es un problema de la sociedad y no un problema de las disputas políticas. También hubo un papel supremamente importante el odio que en este momento hace parte tan importante de la vida política colombiana. Hay gente que promueve el odio y mucha gente votó por el simple imperativo del odio. El odio solamente busca realizarse sin pensar en las consecuencias de lo que la realización significa. Hay mucha gente que odia a las FARC y votaron por el simple odio ciego por el grupo de las FARC, e igualmente odios incluso más complejos, aunque aparentemente no lo son, como por ejemplo el odio por el propio presidente Santos, que fue objeto de una cantidad de improperios y de injurias, y que no se supo separar pues su papel en este asunto con respecto al otro. Bueno, de todas maneras, nosotros pensando con cabeza fría hoy en día, y sobre todo los que trabajamos en sociología, tenemos que tener en cuenta que esto nos tiene que poner a pensar, porque tenemos que entender efectivamente quiénes somos. Y este plebiscito lo que nos está mostrando es un reto muy importante para entender quiénes somos. ¿Sí? Colombia es un país profundamente conservador, impresionantemente conservador, que le tiene pánico al cambio, que le tiene pánico al futuro y que además desconoce de una manera muy grave su historia. ¿Sí? Su historia. En este momento yo creo que tenemos que hacer a partir de ahora una gran pedagogía en las universidades, por ejemplo, los profesores, para que los estudiantes aprendan la historia y para que los estudiantes también entiendan cuáles son los principios básicos de una democracia, en qué consiste una democracia. ¿Sí? Que creo que es una cosa que no está clara. Entonces ahí tenemos pues un reto para entender quiénes somos y para hacer una pedagogía de aquí en adelante para que la gente entienda muchas cosas. Bueno, el hecho de todas maneras, a pesar de todos los vicios que intervinieron pues en la decisión de la gente, creó un hecho jurídico de un empate técnico entre el sí y el no. En una democracia pues efectivamente ganó el no por 53.000 votos aproximadamente de diferencia, y pues ahí tenemos un hecho que a pesar de las motivaciones no podemos desconocer. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de ese fracaso del no? Yo voy a entrar en detalles de cosas que desde el punto de vista informativo son muy importantes. En el mes de julio se aprobó en Colombia una cosa que se llamó el Acto Legislativo para la Paz. Un acto legislativo, para los que no están acostumbrados a esta terminología, es una reforma de la Constitución. No es lo mismo una reforma de la Constitución que una ley. Una reforma de la Constitución es una cosa de mayor jerarquía en términos jurídicos, una cosa más difícil de lograr, que requiere 2 legislaturas, 8 debates. Una ley solamente requiere una legislatura y un solo debate. La aprobación de un acto legislativo pues no es una cosa menor en términos de procedimiento. Este acto legislativo para la paz estableció que el presidente de la República tenía la posibilidad. Este acto legislativo para la paz se estableció para que el presidente de la República tuviera en sus manos una serie de mecanismos constitucionales y legales para implementar los acuerdos de paz. Es decir, para impulsar reformas constitucionales en ciertos aspectos por una vía más rápida de la vía normal, para presentar leyes al Congreso
que esas leyes presentadas al Congreso tuvieran un trámite inmediato, que tuvieran prelación sobre otras leyes que en ese momento estuvieran circulando, que las modificaciones que el Congreso hacía a esas leyes fueran consultadas con el gobierno, en lo que se denomina el fast track. Igualmente, el acto legislativo para la paz hablaba de que estos acuerdos tenían que ser blindados a nivel internacional, es decir, los acuerdos pasaban a convertirse en una cosa que se llama bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad significa que el acuerdo pasa a convertirse en una parte fundamental de la Constitución Política de Colombia. ¿Sí? La Constitución establece que Colombia, cuando firma tratados internacionales, como por ejemplo los tratados de límites, o por ejemplo los tratados que tienen que ver con derechos humanos, esos tratados se vuelven parte de la Constitución. Es decir, probablemente en esos tratados se digan cosas que en la Constitución no se dicen, pero entonces esas cosas que se dicen se convierten en obligatorias y tienen estatuto constitucional. Es decir, los gobiernos hacia adelante tienen que acogerse a eso, ¿sí? Acogerse a ello como cualquier gobierno tiene que acogerse a la Constitución. Eso se llama convertirlo en bloque hacer parte del bloque de constitucionalidad. Igualmente, para hacer parte del bloque de constitucionalidad, o en ese mismo marco, los acuerdos se tenían que presentar en Ginebra para hacer parte de un acuerdo especial en los protocolos de Ginebra. En los protocolos de Ginebra, que son los protocolos que hicieron por allá a partir del año 1949, y que en caso de situaciones que atentan contra los derechos humanos, se les da un carácter internacional especial. Bueno, igualmente, eso tenía que convertirse en ley de la República. ¿Sí? Porque así como un tratado de límites tiene que convertirse en ley de la República, o un tratado que el gobierno haga tiene que convertirse en ley de la República, también tiene que convertirse en ley de la República. Bueno, ahora bien, el artículo 5 del acto legislativo para la paz establecía que en el momento en que el plebiscito aprobara los acuerdos, entraba en vigencia el acto legislativo para la paz. Por consiguiente, al perder el sí, el acto legislativo para la paz no entra en vigencia. ¿Sí? Por consiguiente, el presidente de la República es la persona que tiene por constitución la prerrogativa exclusiva de manejar el orden público a nivel nacional por encima de cualquier autoridad local o departamental. Y un acuerdo con un grupo armado hace parte de la función constitucional del presidente para manejar el orden público. Entonces, la caída del acto legislativo para la paz, de todas maneras, deja los acuerdos firmados en La Habana, deja el acto legislativo para la paz sin vigencia. Por consiguiente, el presidente queda sin la posibilidad de contar con instrumentos legales y constitucionales para implementar el acuerdo. Ahí hay un gran problema. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. La Constitución política prohíbe que las personas que están condenadas por un delito sean representantes en el Congreso, senadores, ejerzan puestos públicos. Para poner en práctica eso, para que los miembros de las FARC puedan participar en política, se requería una reforma constitucional. Entonces, hoy lo que tenemos es que el presidente perdió la posibilidad de disponer de esos instrumentos jurídicos y constitucionales para llevar a cabo la reforma. En el acuerdo, uno encuentra en el punto 6 una lista muy larga y muy compleja de toda la cantidad de leyes que había que pasar por el Congreso de reformas constitucionales para que esto se pusiera en práctica. Ahora bien, frente a la nueva situación, entonces, es la dificultad que se presenta para que se vuelva a restablecer en el presidente esa facultad de llevar a cabo esto. La gran ventaja del acto legislativo para la paz es que al convertir los acuerdos en el bloque, al incluirlos en el bloque de constitucionalidad, un futuro gobierno que viniera no se los podía echar por la borda. Tenían que seguirlo respetando, así como tenían que respetar la Constitución. Y en derecho, como se dice, en derecho las cosas se deshacen de la misma manera como se hicieron. Y un futuro gobierno, para poder deshacer esto, habría tenido que impulsar una reforma de carácter
allí hay pues una primera consecuencia de la cuestión de la bala. La segunda consecuencia de la cuestión del fracaso del sí en el plebiscito. Bueno, la segunda consecuencia pues, es de carácter, bueno, ahora bien, otro aspecto, el presidente de la República, de todas maneras, como él mismo lo dice en el discurso del domingo, conserva sus facultades constitucionales para impulsar un acuerdo de paz. ¿Sí? Por consiguiente, el presidente perfectamente, haciendo una serie de modificaciones probablemente a lo que se firmó en La Habana, puede en un plazo prudencial presentar un nuevo acuerdo basándose en este asunto y haciendo uso de su función constitucional. El presidente hubiera podido hacerlo sin llamar al plebiscito, él no estaba obligado a llamar al plebiscito y lo hizo tal vez para darle una mayor legitimidad al acuerdo y a lo mejor no contó con la inmensa oposición que iba a encontrar. Bueno, la otra cuestión de esto es lo que tiene que ver con las consecuencias políticas, Se abre en este momento entonces la posibilidad de una nueva negociación. El plebiscito, para que hubiera sido relativamente eficaz, es decir, para que fuera jurídicamente válido, obviamente que con la mitad más uno y con superar el umbral del 13% hubiera sido suficiente, ¿de acuerdo? Pero desde un punto de vista político, un éxito del sí fuerte en el plebiscito le hubiera dado un gran peso a estos acuerdos de paz. El asunto es que la cosa quedó demasiado cerrada, ganando el no, y también se hubiera presentado una situación muy compleja en Colombia si hubiera ganado el sí también por un estrecho margen. Lo ideal es que hubiera ganado, como les dije ahora, en un partido 2-1, 2 por el 2 por el no, 2 por el sí, 1 por el no, pero que ahí habría sido una cosa más contundente. Bueno, yo creo que en el marco de esta negociación política las cosas no están tan perdidas como se piensa a veces, y me parece que hay factores muy importantes que inciden en esta negociación. Incluso no creo que el presidente Santos, que aparece en este momento como el derrotado, esté tan derrotado. Yo creo que él tiene en su mano una serie de cartas muy positivas que en este momento se puede jugar. Yo creo que hay factores, como por ejemplo el factor internacional. El factor internacional pesa mucho en la posibilidad de una nueva negociación. Colombia tuvo un apoyo internacional unánime de la Unión Europea, de todos los países del mundo, de la ONU, hasta el Papa metió a última hora para invitar a la gente a que votara por el sí con el chantaje que venía de entrar. Bueno, entonces ahí hay un factor que es supremamente importante. Colombia de hecho ha quedado muy mal frente al mundo, porque es un país que significa votar por la paz con una oportunidad tan grande y termina votando por eso. Entonces es un factor que pesa. Otro factor muy importante es que en este momento la paz ha ganado una fuerza que probablemente no tenía hace unas pocas semanas, ¿sí? Y se ha convertido casi en un ente colectivo, e incluso es algo que los propios enemigos de la paz, del acuerdo, hoy en día se encuentran frente a un hecho político nuevo que ellos mismos no habían predicho. Es decir, los partidarios del no se llevaron la sorpresa de que ganaron y tampoco tenían el plan B en caso de que ganaran. Entonces, en este momento se han encontrado frente a una circunstancia distinta. Yo creo que la estrategia del Centro Democrático antes de que hace unos 2 o 3 meses era una estrategia que consistía simplemente en lo siguiente: hacer propuestas inviables, llevar al fracaso el plebiscito, crear un clima de incertidumbre en Colombia durante estos años hasta el año 2018, aspirar a la presidencia del año 2018 y en ese momento propiciar no una negociación, sino una arremetida militar más fuerte contra las FARC, de tal manera que los llevaran a la rendición, no a la negociación. Y la rendición consiste en que el vencedor le impone al vencido sus condiciones unilateralmente, como ocurrió por ejemplo después de la Primera Guerra Mundial, que a Alemania impusieron todo sin que pudiera chistar para absolutamente nada. Pero yo creo que eso ha cambiado, y de hecho las estrategias
estrategias que hicieron los del Centro Democrático comenzaron simplemente por oponerse a los acuerdos de paz con argumentos vagos de no a la impunidad y cosas de ese estilo, y luego les tocó moderar y ellos mismos se tendieron su propia trampa, que era que sí estaban de acuerdo con el acuerdo, pero siempre y cuando hubiera renegociación. Votemos por el no para que se renegocie, votamos por el no para que haya paz, ¿sí? Y por consiguiente yo creo que ahora se encuentran en una situación que no estaba prevista dentro de sus cálculos y de alguna manera hay una forma de combinar a todos estos enemigos del no a entrar efectivamente en un acuerdo realista con respecto a la cuestión de la paz. Esa es un poco mi interpretación de este aspecto. Ahora bien, me parece que, digamos, en principio uno podría decir que que en la nueva situación hay unos elementos importantes de esperanza, porque todo esto ha llevado a que estos grupos opositores al no entren a un proceso de renegociación. Es decir, era absolutamente increíble imaginar a Álvaro Uribe en el Palacio Presidencial, era increíble imaginar a Pastrana yendo ayer a visitar al presidente de la República, y de hecho han entrado en un proceso de negociación. Si, en teoría, si fuera posible que todos estos grupos, que todos estos acuerdos entre las élites se llevaran a cabo y que se creara un ambiente de mayor aceptación de los procesos de paz, en mi opinión, los procesos de paz se reforzarían enormemente. Y sobre todo, que en el caso de que el acuerdo de paz se hubiera implementado con un 50% del país en contra, las condiciones de implementación eran bastante difíciles y bastante complejas en los años siguientes. Y sobre todo, un aspecto que no hay que dejar de lado: si había un 50% de desacuerdo con el proceso de paz, digámoslo claramente, las posibilidades de que detrás del desacuerdo con el proceso de paz se organizaran eso que se llaman fuerzas oscuras, ¿sí? Mano negra, ese tipo de cosas, y que comenzáramos en los próximos años una situación parecida a la que ocurrió con la UP en la segunda mitad de los años 80, hubiera sido supremamente grave. Entonces me parece que de alguna manera la posibilidad de que ese acuerdo de las élites llegara a algo, podría ser un elemento de seguridad para los propios miembros de los grupos armados. Pero eso es en teoría, y estoy pensando con el deseo, es un poquito pensando con ilusión y con esperanza. El problema complejo aquí es entender cuáles son los puntos de negociación. Yo ayer estaba un poco contento, pero por la noche vi un tono de intervención de Uribe y me desalenté mucho con eso, porque lo que vi es que había una especie de reiteración de lo mismo, porque lo que hace falta para que haya un acuerdo es que todos estos sectores contrarios al no, den un paso atrás y se entre a una negociación. Bueno, ¿cuáles son esos aspectos que están en el juego para la negociación? En primer lugar, que haya cárcel efectiva para los FARC. ¿Sí? Eso es un elemento porque, digamos, dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz se establece condiciones especiales de reclusión para los que confiesen y 5 o 8 años. El acuerdo con respecto a que sean 5 o 8 años, los enemigos del no están de acuerdo, pero los que no están de acuerdo es con que no haya cárcel para los FARC. Bueno, ahí hay un problema, eventualmente podría resolverse a través de fórmulas como colonias agrícolas o cosas por el estilo. Bueno, o definiendo de mejor manera en qué consistirían esas condiciones especiales de reclusión. En segundo lugar, la participación en política. La participación en política ha habido, pues, por una parte, oposición a que participen en política, cosa que estoy en desacuerdo. Si uno hace una declaración de paz es para participar en política, por favor. ¿Sí? Entonces, ¿para qué la hace? De hecho, lo que las FARC han conquistado en este acuerdo son 10 curules en el Congreso de la República, que en mi opinión es una cosa absolutamente insignificante con respecto a la correlación de fuerzas que en el Congreso existe. Hay que tener en cuenta que en este acuerdo de paz, lo que estaba en juego en este acuerdo de paz
no era que las FARC se les diera una porción del poder. Hay acuerdos de paz en los cuales se ha llegado a la idea de que hay que darle una vicepresidencia de la República, 5 ministerios. ¿Sí? El acuerdo del Frente Nacional fue partirse el poder entre conservadores y liberales. Aquí lo único que se les otorgó fue la posibilidad de participar en política con ciertas garantías para que participando en política ellos conquisten ciertas cosas, pero no se les entregó poder en sentido estricto, se les entregó fue participación en política. Pero el tema complicado aquí, me parece que es un problema que es más complicado de resolver, es el hecho de que personas que estén que estén acusadas o condenadas por delitos atroces puedan participar en política, ¿sí? Porque eso está expresamente prohibido por la Constitución Política Europea. El tercer aspecto, que complicado de negociar, pero ya Uribe lo ratificó ayer en su intervención, es el hecho de que se creó una jurisdicción especial para la paz, y en esa jurisdicción especial para la paz se estableció que era extensiva a militares que hubieran cometido delitos y a civiles que hubieran sido determinadores de delitos. ¿Sí? Ahí hubo un golazo de la FARC con el que estoy completamente de acuerdo, ¿sí? y es este aspecto, ¿no? Para los militares esto es supremamente conveniente. Una persona que esté acusada por un falso positivo y que esté a puertas de que le hagan un juicio y que en ese juicio le van a poner de 25 a 40 años de cárcel, pues es mucho más favorable confesar, acogerse a esto y tener 5 o 8 años de cárcel en condiciones especiales, obviamente. ¿Bueno? Igualmente para los civiles que confiesen, ¿sí? Y probablemente haya una presión de los militares para que se conserve este aspecto. Pero ¿cuál es el problema central? Uno de los problemas fundamentales que hay aquí, que los enemigos del no se oponen a que se haga extensiva la jurisdicción para la paz, para militares y para civiles, porque hay un peligro de que a esta gente se le pide ya termino, que a esta gente se le pide confesión, decir la verdad, que eso puede comprometer a mucha gente, y lo que se trata es de establecer una impunidad. Bueno, el otro punto que estaría en la negociación es la cuestión de si el narcotráfico se puede considerar un delito conexo a la rebelión. ¿Sí? El acuerdo estableció que mientras fuera para conseguir fondos para el grupo guerrillero era amnistiable, pero que si era como lucro personal no era amnistiable. Pero ahí también hay una cosa fuerte, y incluso hay gente muy radical que dice pues que hay que conservar la tradición para la cuestión del narcotráfico. Bueno, otro aspecto que es absolutamente fundamental, y ya termino con eso, tiene que ver con el acuerdo de tierras, y en particular con el hecho de que en Colombia durante los últimos 20 o un poquito más se dio una especie de concentración narcoparamilitar de la tierra en Colombia con expropiación de muchos campesinos, y una de las cosas que se propone acá es la posibilidad de revertir esos procesos y que los campesinos que fueron expropiados haya una restitución de tierras, como la que se estableció en la famosa ley de víctimas del año 2010. Probablemente los puntos más difíciles de negociar en este momento, y la oposición más fuerte es a esta cuestión de que la justicia sea para todo el mundo, ¿sí? Y en segundo lugar el hecho de esta cuestión que tiene que ver con la cuestión de las tierras, ¿sí? Ustedes saben que detrás de ciertos sectores opuestos al no hay unos intereses terratenientes supremamente poderosos, y ahí no se quiere dar. Bueno, el otro punto de negociación es, bueno, pero ya los conté, es lo que tiene que ver con esto del bloque de constitucionalidad y con el hecho de que se invite de que se le dé al presidente de la República todo este tipo de facultades. En todo caso, termino acá, pues, queridos amigos y amigas, como digo, el acuerdo que todo el tiempo es funcionario, que la han mencionado, amigos y amigas, estudiantes y estudiantes. Lo importante en este momento es que esa entidad que se llama paz se fortalezca, y que ustedes como jóvenes, pero como jóvenes, no como jóvenes envejecidos, que hay jóvenes que nacen viejos, ¿sí? Participen y se movilicen y renueven los repertorios y entiendan que la violencia no es el camino.
es la tragedia, es contraproducente y es la tragedia que ha vivido nuestro país. Muchas gracias.